En primer lugar, el pastor Emilio Castro. Él es un hombre de fe, pero a su vez fue un hombre de los medios en nuestro país, con mucha presencia en ellos. Hoy vive en Europa. Hace unos meses estuvo por aquí, donde tuvimos oportunidad de conversar y reflexionar con este hombre de fe, con este hombre fundador del Frente Amplio, sobre las reflexiones del hombre hoy, la modernidad, la posmodernidad, aquellos valores esenciales que a veces claudican, es decir, todos estos temas que nos preocupan, pero dándole un espacio más amplio, un espacio de mayor reflexión para poder compartir con ustedes y este gran hombre de nuestro país. Algunos, muy pocos, tienen la suerte de que los cabalgue la fe. Y esto creo que le pasó en un momento al pastor Emilio Castro. ¿En qué momento descubrió que la fe era el camino para realizar cosas en el aquí, en el ahora, en el mundo presente y en el mundo de las ideas, de los pensamientos? En lo que me es personal, yo amanezco a la fe en el seno de un grupo de adolescentes de una pequeña iglesia metodista de barrio, en el barrio de La Aguada. Es en la amistad del grupo, en el estudio conjunto del Evangelio, la enseñanza de Jesús, la admiración por la persona de Jesús de Nazaret, y como contexto global, los años de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la tragedia de la humanidad, y surgía poderosamente que en ese mirar hacia Jesús había una fuente de recursos morales, de recursos espirituales y aún intelectuales para volcarse al mundo, convocando a la esperanza. Es decir, la fe, yo lo diría, es un llamado a la aventura. Yo cito muy a menudo las palabras finales del libro de Miguel de Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, donde después de discutir mucho sobre la fe cristiana, etc., él termina diciendo: y Dios no te dé paz, sino gloria. Es decir, no busquemos la salud, no busquemos aquellas cosas que pueden llevarnos a una paz personal. Busquemos entregarnos de tal manera a la conquista de la paz para el mundo que estemos viviendo de día en día en la gloria de un mundo diferente que se va abriendo delante nuestro. Yo recuerdo que usted fue, desde su fe, un adelantado en muchas cosas en el Uruguay, y en ese sentido también fue convocado para fundar el instrumento que hoy llegó al poder, que se llama Frente Amplio. Con la experiencia que tiene hoy, ¿hubiera hecho lo mismo? La convocatoria a participar en la creación de un instrumento político que en aquel momento era necesario para que el país no terminara o no pasara por el caos bélico por el cual lamentablemente pasó después, era la respuesta a un momento en el cual las juventudes veían sus caminos cerrados y se precisaba crear ese instrumento capaz de abrir puertas, de abrir ventanas, de abrir nuevas posibilidades. Entonces, en ese contexto, es decir, ¿qué haría hoy? Bueno, no sé si haría lo mismo, pero tendría la misma actitud, tendría la misma búsqueda, el mismo sentido de responsabilidad, que no se podía dejar que las cosas siguieran por su lado hacia un caos que se avecinaba, sino que había que intentar de encontrarle caminos posibles y caminos que permitieran vivir en paz, en sentido de respeto recíproco en la sociedad. No puedo tener un sentido de orgullo por lo vivido o una creencia que los que no acompañaron mis opciones no sabían lo que hacían. Hay que reconocer que hacemos opciones
que son siempre opciones con una carga de ambigüedad. Nos proyectamos hacia la visión de un reino diferente, de una posibilidad de vida nueva, pero nuestros pasos son pasos concretos que están cargados de lo posible y al mismo tiempo son llamados a desafiar hacia lo imposible. Alguien que dice, el socialismo ha estado creando la nueva casa de apartamentos preciosa, pero el que le habita sigue siendo el hombre viejo. Y nos corresponde a los cristianos transformar al hombre para que pueda habitar en las estructuras socialistas. Esto lo dijo el pastor Emilio Castro, y la pregunta seguida es cómo se concilia este pensamiento de este joven hombre de 80 años con el presidente Bush de Estados Unidos, que creo que no coincidiría porque ambos son metodistas. Bueno, esto ilustra la amplitud de miras de la Iglesia Metodista. Es decir, que no practicamos la excomunión, aun cuando más de una vez uno tendría ganas de practicarla. ¿Como en este caso? Bueno, es un caso provocador, por lo menos, de ese tipo de pensamiento. Pero evidentemente, si alguien me pregunta, me pide que yo ejemplifique quién es un metodista, prefiero ejemplificarlo con Nelson Mandela antes que con George Bush. Es decir, la Iglesia Metodista es tolerante, paciente y vive con la realidad del ser humano, pero se ve representada en sus mejores personas, que no son siempre las que tienen el poder en este mundo. La frase que citábamos anteriormente, del socialismo y el hombre nuevo, es una frase que yo formulé por los años 60, es decir, que era fundamental, y sigue siéndolo, que los educadores, las iglesias en este caso, tengan como preocupación fundamental la formación de una personalidad libre, la formación de una personalidad capaz de tomar decisiones, capaz de tener la mente abierta para analizar diferentes opciones. Es decir, el hombre nuevo, entendido como el hombre solidario, pero solidario en el uso de su libertad, en el uso de su responsabilidad, en la manifestación de una personalidad plena e integrada en la comunidad. Por eso, ni el mejor de los socialismos del mundo nos puede garantizar la producción de ese hombre nuevo, sino que eso corresponde a los procesos educacionales, a los procesos sociales, a los hogares, a los padres, a los educadores, que van generando inquietudes y plantando semillas. No hay una construcción humana, social, que asegure el ser humano integral. Tenemos que construir la sociedad y construyendo muy bien los pilares educacionales donde se va a ir edificando el ser humano que va a vivir en esa sociedad. Esto viene muy a punto en el debate sobre el presupuesto para la enseñanza en el día de hoy, ¿no? Pero eso se ha dicho al paso. En este proceso, Pastor Castro, de América Latina, ¿es una vuelta, una búsqueda, una oportunidad o una ráfaga? Puede ser todo junto, siguiendo la famosa parábola de Rodó, por quien me supere con honor en vosotros, es decir, hablando a sus discípulos, el gran sabio que decía, no se conformen con seguirme a mí, sino que al contrario, brindemos por aquel o por aquellos que abrirán otros caminos, que abrirán otras posibilidades, que nos superen con honor en cada uno de ustedes. En ese sentido, el momento que vive América Latina hoy es un momento para la exaltación, para la esperanza. Claro que es un momento lleno de trampas, es un momento lleno de peligros, pero de eso se trata en la vida humana, enfrentar las trampas, atravesar los peligros. La historia entonces de la humanidad es permanentemente cíclica,
es decir, guerras, exterminios, conquistas, muertes, invasiones, apartheid, y nuevamente el ciclo que vuelve a nacer. ¿Hay que resignarse a eso o hay un momento en que...? No, lo cíclico no me convence porque es una invitación a la parálisis. ¿Qué es lo que ya fue? No, de ninguna manera. Que esos elementos que usted describe de guerra, etcétera, existen, sí, pero existen y configuran desafíos a ser enfrentados, a ser transformados, pero de ninguna manera invitación a resignarnos que no hay nada que hacer, porque no estaríamos leyendo la historia correctamente, ni estaríamos manifestando la esperanza que ahora sí, a partir de la fe, los cristianos tenemos de que Dios ha soñado con un mundo mejor y que la creación no está terminada, sino que estamos invitados a colaborar en la creación de ese mundo nuevo, de ese mundo mejor. Decía del plan de equidad, que es otra realidad, junto con la lucha constante por los derechos humanos y demás. Claro, derechos humanos implica derechos del ser humano a vivir como tal, y en consecuencia no es solo el derecho a la opinión, la libertad de prensa, la libertad de opinión, no es solo la libertad política, es también la libertad del hambre, es también la libertad de la miseria, es el derecho a ser persona. Por eso el plan de emergencia a mí me emocionó porque era un pensamiento tremendamente realista. No hay tiempo, no hay gradualidad posible frente a la miseria. Hay que sacar de la gente de esa situación de infrahumana ya, con todas las dificultades que eso conlleva. Y este plan de emergencia siguió un camino, que se lo puede criticar, claro que sí, todo el que hace algo es criticado, pero que nos consta que sirvió para reabrir horizontes de posibilidades para muchas familias. Sí ha habido quien recibió el dinero y se fue a comprar vino, pero ha habido también lo otro, quien recibió por fin una posibilidad de organizar su vida de otra manera y de pensar que la posibilidad de un trabajo se abriría en el futuro inmediato o inmediato. Es decir, lo primero era asegurar la vida de la gente, asegurar que pudieran seguir para que cuando tengamos la comodidad de hacer un país mejor, ellos estén también vivos para disfrutarlo y no permitir que siguieran situaciones de extrema miseria y de mortalidad infantil cebada en particular en esas poblaciones llamadas marginales, que no son marginales ni para ellos ni para Dios, pero que lamentablemente para el grueso de la sociedad muchas veces los consideramos y los tratamos como tales. Tenemos que apoyar este tipo de trabajo social que está significando rayitos de esperanza en situaciones infrahumanas que no pueden aceptarse como normales en un país como el nuestro. Lo último, algunos nombres para respuestas muy breves. Fidel Castro. Un hombre que tiene una historia tremenda de transformaciones de su país y demás. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, el transformador de la India, el transformador del Imperio Británico, el sembrador de la no violencia, un hombre que cambió la historia de 500 millones de indios, pero que marcó el mundo entero. Leonardo Boff. Un gran teólogo, no solo un pensador, sino también un luchador por los temas ecológicos, por la renovación de la Iglesia, por el respeto al pueblo pobre como generador de renovación de la Iglesia. El Papa Ratzinger. Muy temprano para juzgar su pontificado, pero es un hombre intelectualmente brillante que tiene detrás suyo una trayectoria de defensa de la ortodoxia católica al máximo y en consecuencia se puede discrepar con él. Yo nunca acompañé las posiciones de crítica o de condena a la teología de la liberación que sufrieron mis colegas católicos al interior del Vaticano,
Me parece que la teología de la liberación, en América Latina en particular, le dio una patente de credibilidad al mensaje cristiano, al mensaje evangélico. Comandante Chávez. Presidente Chávez. Sí. Bueno, presidente de Venezuela, e iniciador de esta patriada de construcción de la patria bolivariana. Es un hombre polémico por su estilo ríspido de dirigirse a otros dirigentes del mundo. Cuando habla de Bush, él está sintiendo el azufre por todos lados, etc. Pero evidentemente está orientando al pueblo venezolano en direcciones de mayor justicia. Y por ahí veremos hasta dónde llega, pero